¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. Bueno, vamos allá. Seguimos. ¿Has bebido agua? Bebe un poquito de agua si quieres. ¿No? Ya bebí antes, estoy bien. Ahora me dice, no, un copazo de whisky ahora, ¿eh? Con 2 cojones. 2 cojones. Heavy. Yo soy heavy, 2 copazos de whisky, pero a tope, ¿eh? A mí mariconadas las justas, ¿eh? A ver, vamos allá. 100 whippes con amigos o una kill con randoms. Buah, yo creo que 100 whippes con amigos. Es súper divertido en ocasiones. Sobre todo cuando es la primera vez que vas a una raid. Si os lo tomáis como un progress así, nada serio y que vais de cachondeo ahí por probar, pueden pasar cosas súper súper divertidas. ¿Loot legendario o transfiguración completa? Uf, Es complicada esta, ¿eh? sí. Vuelve a formularla, a ver si escuchándolo otra vez. ¿Loot legendario o transfiguración completa? Es decir, un equipo Sí. que te cagas, que tú digas, madre mía, que te vea la gente y diga, hostia puta, chaval. O que la gente te vea y diga, guau, qué guapo, tío, cómo mola este personaje, qué guapo, ¿no? Todo oscurito ahí, qué miedo da, ¿no? Qué guapo, tío. Sí. A ver, yo creo que a efectos prácticos, pues obviamente renta más el luz legendario. A lo mejor hace unos 3-4 años te hubiese dicho que prefería una Transmog. Pero al estar acostumbrado ahora a haber jugado tanto al Classic y tal, me quedo con el luz legendario. No me importa que a lo mejor lleve una pieza que no pega nada con el tal y... Luz legendario. ¿Ser famoso en tu server o rico en oro? Ser famoso en mi server. O sea, al final el oro a mí personalmente me da igual y en general nunca ha sido un problema para mí el conseguirlo. O sea, de hecho acababa pues hasta sobrándome en ocasiones y el ser famoso me parece súper divertido. Sobre todo si eres el típico famoso que se ha hecho un nombre en el server por algo así controversial, que la gente se sorprenda contigo, que a lo mejor pues no se espere que tú eres esa persona que por lo visto había hecho no sé qué hazaña. A mí me mola más ser famoso en el server. Pueden pasar cosas muy divertidas y puedes conocer a mucha gente. Sí, o incluso que digan, hostia, tío, que se hayan cambiado de una facción a la otra, ¿no? Y que digan, hostia, tío, este es el cabronazo que me reventó a mí tantas veces. Sí. De hecho, alguna cosa así en el Classic me ha ocurrido. Alguna cosa así me ha pasado. A mí también. Y de encontrarme con antiguos enemigos que de repente tal y dicen, ¿en serio, tío? ¿Eras tú el cabrón ese? Tal? Y eso mola mucho. ¿Qué te gusta más, una guild tóxica pero top o una guild chill pero casual? Cuando decimos tóxico nos estamos refiriendo a que son personas que van a dañar, no que sean tóxicas en el sentido de que a lo mejor pues tienen como muchísima competitividad y competitivos, no lo competitivo. Me refiero que no aguantan risas, whippes. ¿Me explico? Ya. Que te dicen, Sí. escúchame, que esto hay que tirarlo, tío, que te dejes de mierdas, tío, que te centres. O sea, por ejemplo, en una Sí. raid, y dices, tío, en serio, a ver, escúchame, yo lo hago todo lo mejor que puedo. Manco de mierda, ponte las pilas, cosas así, ¿no? Pero en serio, o sea, metiéndose contigo, decir, oye, tío, que te pongas las pilas o que no te llamo más. O que te echo, al acabar la raid. Entonces dices, tío, en Sí. serio. Pero la raid es, pues mejor dicho, la guild es la number one, o sea, la que tú dices, buah, tío, todo el mundo quiere entrar. En mi época, por ejemplo, estaban los Hardcore Slayers, que eran la polla, tío. Eran unos PvPeros, pero destructivos al máximo. Eso sí, claro, eran de la faceta contraria, no eran de la horda. Y dices, joder, tío, me voy a la horda, pues me voy a Hardcore Slayers. Porque los Hardcore Slayers iban, no broma, iban 40, iban arrasando que parecían termitas, ¿no? Iban arrasando, parecían la marabunta, tío. Iban andando ahí, iban arrasando con todo lo que había a su paso. Era una pasada, tío. No, yo en ese caso sí que a pesar de que sean muy muy buenos, prefiero estar en una guild donde haya paz. Porque de hecho, en concreto para raidear o para hacer eventos de ese estilo, no me gusta nada tener esas presiones y esos malos rollos, porque yo soy competitivo, pero sobre todo en PvP, y sobre todo en PvP puntuado. Pero a nivel de raideo,
a mí no me gusta tanto. Y encima, cuando hacen ese tipo de eventos de que van a hacer PvP outdoor y se juntan varias hermandades para darse de palos y tal, yo prefiero que sea más, pues bueno, por las risas, por diversión. No lo miro tanto como, es que si no haces esto me voy a cabrear contigo y no sé qué. Nada, en ese aspecto me da un poco más igual. Yo también, yo prefiero estar en una guild en el cual pues te lo pasas bien y te diviertes y tal. Sí, estás tranquilo y tal. Y luego, oye, muchas veces te puedes ir la oportunidad, ¿no? De random por ahí, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Es decir, si tú a lo mejor te quieres tomar un poquito más en serio, pues tienes varias opciones, ¿no? Me hago un personaje alternativo que nada más que vaya a hacer eso con X clan, como digo yo. Pero siempre yo suelo elegir eso, ¿no? Estar con gente con la cual me lo paso bien. Porque, no sé, yo creo que la finalidad de un videojuego es que tú te lo pases bien. Porque los logros grupales están cojonudos y muchas veces no puedes conseguirlos sin ese logro personal, sino grupal. Pero, a ver, seamos realistas. ¿De qué te sirve estar en un juego amargado? Yo personalmente yo no lo veo. No lo veo. Sí, a no ser que te dé una actividad monetaria fuerte y que te sientas súper poderoso, te sientas súper bien cuando lo consigues, que eso yo creo que no compensa, ¿no? Estar pasándolo mal. Yo creo que no compensa estar en una guild y que lo estás pasando mal para conseguir ahí un equipazo que te caga. Conozco a mucha gente que igual que le puede ocurrir a cualquier persona en su trabajo, ya seas un carpintero, uno que pues streamea y tal, y a lo mejor pues luego por dentro realmente no le mola y simplemente está ahí por dinero. Conozco a mucha gente que con el WoW también pues han ganado la vida y tal y sienten eso, ¿no? Y que a lo mejor pues siguen jugando simplemente por el dinero, pero lo hacen pues de aquella manera, ¿no? Están súper frustrados, cada raid para ellos es como si fuera el fin del mundo, tal. Entonces, para mí no compensa, ni siquiera aunque fuera por dinero. Yo es que realmente si no estoy a gusto y no lo hago porque me apasiona, algo como el jugar a un videojuego, yo no lo haría. Pero cuando te refieres a que lo hacen por dinero, estilo digital, ¿qué te refieres? ¿Que son creadores de contenido o algo? No. ¿A qué te refieres? Básicamente, pues es rollo de mercados negros, de que venden oro y todo el rollo. Por tema amigo. De GDKPs, de bots, de que ellos mismos pues tienen una peña que farmea y tiene sus chanchullos y controlan la H y no sé qué. Y bueno, pues ganan dinero y bueno, ganan oro y ese oro lo venden por dinero real. Vale. Hay gente que sí que puede vivir de ello, ¿no? Pero los que suelo matar yo, vamos. Los que suelo matar yo cuando me están quitando las minas, ¿no? Esos que tienen tres botones para defenderse, atacarlo justo y cagarse encima, ¿no? Sí, aunque esos no son sobre todo los que les dan el dinero. Sobre todo por lo que me han dicho es con el tema de GDKPs y tal, que yo también he estado, lo reconozco. Y bueno, pues a lo mejor tienen, yo qué sé, 8 personajes, raidean 1 o 2 veces cada día. Es una locura. Hacerte todas las raids del juego cada día, 1 o 2 veces. Y ese dinero, con el sistema de loot de la GDKP, pues bueno, lo ganan, se lo reparten, tal, y luego pues ellos lo venden en el mercado negro, ¿no? Cambian por dinero real y pueden vivir de jugar al WoW. Pero por lo general, la mayoría de las personas que he conocido que hacen eso me dicen que no les mola y que están súper frustrados, súper mal, tal, y que realmente no les renta. Que siguen jugando al juego pues solo por dinero y no se lo pasan bien. ¿Y cómo llegaste tú a hacerte eso? A hacer eso. Una temporada, supongo. Porque bueno, te hacía falta. Sí, o sea, al principio me metí básicamente porque creía que era un sistema en el que avanzar más rápido. Y luego poco a poco, cuando me fui adentrando, pues me di cuenta de que pues, se podía ganar bastante pasta. O sea, tampoco es una locura, pero para una persona que no se lo toma tan en serio, que raidea simplemente 1 o 2 veces a la semana, era un dinero importante. Y más en aquel momento en el que Classic había salido y todo el rollo. Y bueno, pues estaba en auge y pues sí que me llevé algo de dinero y tal. Y de hecho hace poco pues volví a ese rollo y vendí todo lo que tenía y tal. Y bueno, está bien. Te puedes sacar un dinerillo. ¿Crees que volverá ahora en Pandarian esto?
Yo creo que sí, de hecho creo que va a ser una de las razones por las que la expansión se va a mantener. Porque- Estaba esperando que me dijera, hombre, claro, si vuelvo yo, si lo voy a hacer yo. ¿Te imaginas, Luis? No, si lo voy a hacer yo también, ¿no te jode? Si lo voy ¿Qué a hacer cojones yo, me estás la contando? voy a ¿Está ahí? ¿Qué mantener. coño me estás contando, hermano? No, yo ya paso de hacerlo porque también es verdad que es mucha presión y muchas cosas pueden salir mal y no te lo pasas del todo bien. Pero esta vez, ahora me dices, sí, yo paso, pero esta vez lo haré y luego ya pasaré, ¿no? Cuando te pongan ahí los dientes largos, como digo yo, ya veremos si pasa. Claro, es lo que hablamos. O lo haces para quedar bien porque se te ve cara de buen chaval. Y digo, no, yo esto no lo voy a hacer, está muy mal hacerlo, chicos, pero escúchame, cuando salga Pandemia vais a flipar, ¿eh? ¡Pah! Toma, hostia, monetaria. No, yo personalmente ya no lo haría. Aparte de. A ver, podría hacerlo, pero es que aparte encima, como te digo, el WoW ahora mismo no me incentiva a jugar. Entonces, como he dicho antes, no lo jugaría solo por dinero. Pudiendo hacerlo perfectamente, pero es que no me acaba de gustar esa idea. Porque para mí un videojuego es como tú has dicho, entrar a pasártelo bien. Aunque yo gane dinero, si en ese tiempo libre que tengo no me lo estoy pasando bien, es que el dinero me da igual. O sea, yo lo que quiero es que me apasione como antaño y que sea un videojuego que me incite a estar tiempo en él. Entonces, tú tienes que un día jugar conmigo. Ya verás. Pero a lo que sea, a lo que No. sea. No, cuando veas un vídeo mío, porque creo que no has visto ninguno. Cuando veas un vídeo mío que no sea de podcast, dirás, este hijo puta, ¿de dónde se ha escapado? Ya lo verás, es que es completamente diferente. Solo he visto los de podcast. No tiene o sea, nada que ver. Tendría que Soy muy probar serio en podcast, soy muy serio normalmente. Bueno, no es que sea serio del todo, pero soy muy... Es completamente diferente, tío. Me lo tomo muy profesional. Y eso que en Café con WoW siempre lo hacemos, amigos, así un poco más, no tan formal, ¿no? Pero que bueno, que de verdad, o sea, si queréis tener una oportunidad en uno de mis canales de videojuegos, veréis que es completamente lo contrario a lo que estáis viendo ahora o escuchando.